Bien, ahí está Cecilia. Gobernabilidad es otro de los temas a partir ya de haber pasado las elecciones y cómo está conformada la Asamblea o cómo estaría conformada la Asamblea Legislativa. Hablamos del tema, profundizamos el tema con nuestros invitados. Están con nosotros esta noche, en que no me pierda, Marcelo Silva, el politólogo, analista. Marcelo, muy buenas noches, bienvenido, qué gusto. Qué gusto, Juan Carlos, un cordial saludo a Santa Cruz, a Cecilia, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Y también nos acompaña Daniel Valverde, desde Santa Cruz de la Sierra. Daniel, ¿cómo le va? Desde Internet, acompañándonos. Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Saludo cordial a Marcelo en La Paz y a Cecilia acá en Santa Cruz. Gracias a los dos por estar junto a nosotros esta noche. Gobernabilidad, y dado los resultados hasta ahora que se tienen en el marco del conteo oficial, Daniel, ¿cómo cree que se trabajará en la Asamblea Legislativa? Bueno, hay una nueva etapa posiblemente en cuanto se refiere al funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Si bien el movimiento al socialismo está controlando, al parecer, ambas cámaras, esa es la tendencia. Sin embargo, creo que en esta nueva etapa va a ser muy importante tener una agenda concertada que fundamentalmente priorice los temas de interés nacional, por lo menos en este primer tramo, yo diría el primer año. Tiene que haber concertación absoluta, temas trascendentales como son, por ejemplo, la estabilización de la economía, la atención de la pandemia, como por ejemplo temas que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con fortalecer el aparato productivo. Entonces debe haber una agenda de concertación. Creo que ese es el desafío. Va a depender mucho de la conducta, de la actitud de quienes van a llegar a la Asamblea para que se convierta en el verdadero espacio de deliberación democrática y de concertación. Por lo menos yo auguro de que puede haber de aquí en adelante un crecimiento de ese escenario, pueda en adelante cumplirse ese principio constitucional de la separación de los poderes, también el trabajo coordinado y base a la cooperación de todos ellos. Marcelo, el movimiento al socialismo no tendrá los 2/3, pero tendrá mayoría, aparentemente en ambas cámaras. ¿Será fácil entonces el trabajo del movimiento al socialismo? ¿Estará obligado a concertar? A ver, su pregunta es muy pertinente, Cecilia, porque hay que aclarar y explicar algunas cosas. En lo cotidiano, para aprobar una ley que está relacionada a la gestión pública, un partido, el Ejecutivo en realidad, necesita la mayoría absoluta de ambas cámaras. En los 2/3 se ha convertido en un umbral y ha sido creado para que sea un umbral que obligue a los partidos políticos a pactar solamente en decisiones específicas. Los 2/3 no se utilizan cotidianamente en la Asamblea Legislativa. Los 2/3 solo sirven para cosas muy específicas y muy concretas. Por ejemplo, la designación del defensor del pueblo, la designación del órgano electoral, la designación de los precandidatos para la elección del órgano judicial, para la designación de algunas autoridades como el Banco Central, la Contraloría, aduanas, etcétera, etcétera. Pero en lo cotidiano, si yo como Ejecutivo quiero establecer una política pública y transformarla en norma, yo necesito solamente la mayoría absoluta de ambas cámaras. Y el MAS las va a tener holgadamente. Es decir, no va a necesitar en lo común, en lo cotidiano, pactar con nadie para tomar decisiones políticas. Probablemente para estas otras cosas sí va a tener que acercarse a partidos de la oposición. Son 3 partidos que van a alcanzar representación política, pero esos pactos serán eventuales porque no serán a lo largo de la gestión. Se ha creído mucho que los 2/3 son imprescindibles, necesarios, fundamentales en el manejo de la Asamblea. No, no es así. Solamente los 2/3 se utilizan para ciertas cosas específicas. Ahora, en ese sentido, Marcelo, es decir, los 2/3, las diferencias vale la pena aclararlas de lo que significa y qué se hace con los 2/3 y lo que significa y qué se hace con la mayoría absoluta. Con la mayoría absoluta que tendría a partir de esta configuración y estos resultados, ¿el MAS entonces puede alcanzar la gobernabilidad tranquilamente? Por supuesto que sí. Es más, yo diría que ya la tiene en el ámbito de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
no necesita de pactos en absoluto para conformar las directivas de las dos cámaras. La presidencia del Senado será del Movimiento al Socialismo, la presidencia de la Cámara de Diputados será del Movimiento al Socialismo. Si necesita una reformulación del presupuesto, no necesitará consultar con ningún partido político. Si necesita aprobar una ley de reforma económica en el ámbito de impositiva o algo por el estilo, no necesitará los 2 tercios. Es decir, no va a necesitar los 2 tercios para gobernar, y el MAS tiene la mayoría. Tiene la gobernabilidad en el ámbito del ámbito formal. Pero a eso sería bueno analizar que la gobernabilidad no se queda ahí. No se queda conteniendo la mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hay que ir tras la gobernabilidad social, y alguna vez lo habíamos comentado acá. Y esa gobernabilidad social, con el 55% de los votos, por supuesto parece mucho más fácil el camino, ¿ah? Porque el MAS ya no solamente es la primera fuerza política electoral, sino que por la elección, y habrá que ver otro programa probablemente para ver cuáles son las razones, pero se ha convertido en la mayoría del país, ha vuelto a ser la mayoría del país, y eso es algo muy importante. Y el tercer elemento, la gobernabilidad regional. Más allá de que evidentemente el Frente Creemos ha tenido una victoria importante en Santa Cruz, al MAS no le ha ido nada mal en Santa Cruz, y ha estado, y creo que va a estar alrededor de 10 o algo menos puntos debajo de Creemos. Eso significa que el MAS va a tener 2 senadores en Santa Cruz, e indudablemente tiene una representación política muy, pero muy importante, y seguramente tendrá mucho que ver también en las elecciones subnacionales. Por lo tanto, esas 3 esferas, la oficial, la de los movimientos sociales y la regional, creo que el MAS, por lo menos al principio, la tendrá en paz y la tendrá en estabilidad. Daniel, ¿qué opina de este tipo de gobernabilidad que plantea Marcelo Silva? Es decir, en la Cámara, lo legal, lo establecido, lo configurado, y aparte la gobernabilidad con la sociedad, con la población, y la gobernabilidad atribuida también a las regiones, las regiones subnacionales. Cabalmente, yo en mi primera intervención decía que estamos en la posibilidad de un nuevo ciclo político, una nueva forma de tomar decisiones. La gobernabilidad no está garantizada, solamente las decisiones van a estar circunscritas a lo que se decida en la Asamblea Legislativa. Esa es más bien una formalidad obviamente importante, pero la real gobernabilidad implica tener un diálogo permanente, tener capacidad de concertación, sobre todo de un país tan complejo, diverso, hipersensibilizado, ¿no? Como estamos viendo actualmente, ¿no? Incluso han pasado las elecciones y los conflictos aún, ¿no es cierto?, están a flor de piel en algunos pequeños sectores. Entonces, hay que activar esa capacidad de diálogo, Juan Carlos. El presidente, bueno, el virtual presidente, en las entrevistas ha mencionado que va a priorizar el diálogo, la concertación, va a priorizar la tarea de reconciliación, que creo que es la más dura y la más difícil que tenemos que encarar, ¿no? Hay heridas abiertas que no se han curado, hay todavía niveles de desconfianza, hay una, si usted quiere, distancia entre las autoridades que ahora van a asumir el gobierno y algunos sectores que han radicalizado sus posiciones. ¿Cómo resuelve usted ese tema? Si no es a través del diálogo, si no es a través de las propuestas, si no es a través de teniendo un parlamento, por ejemplo, o asamblea, con actores que de verdad tengan vocación de diálogo. Quisiera ir, ojalá, ya desde mañana, viendo los nombres de los futuros asambleístas, quiénes van a ser los destacados. Toda asamblea tiene que haber siempre algunos liderazgos que orienten el funcionamiento de la asamblea, eso va a ser muy importante. Entonces, considero que lo regional, que lo social, lo institucional es importante. Todo tiene que estar integrado en esta nueva etapa si queremos de verdad reconstruir la confianza, si queremos generar incluso una nueva cultura política. Creo que en estos últimos años hemos generado y tenemos como resultado una cultura política que está muy cerca, ¿no es cierto?, de la intolerancia, de las divisiones muchas veces sin sentido, que solamente buscan un afán o protagonismo personal o institucional. Vemos algunas declaraciones que se están publicando. Ustedes en el anterior bloque hicieron mención a una publicación que me parece realmente carente de seriedad.
Entonces, este es un país todavía muy descontrolado en términos de generar confianza, en términos de seriedad y responsabilidad con los temas centrales del país. Si tuviésemos un gobierno que va a estar atrincherado desde el momento que se vaya a posesionar en solamente sus intereses, solamente sus decisiones, miren, en una semana vamos a volver a tener dificultades. Yo confío mucho, ¿no?, que esta sea una nueva etapa. Estamos, creo, con un proceso de reaprendizaje. Lo que ha pasado en Bolivia es muy duro, ¿no? En un año hemos tenido situaciones realmente que se asemejan a una especie de montaña rusa, ¿no? Hemos estado al borde del abismo, hemos retornado, y hay que aprender de esta crisis tan seria, tan profunda, que nos ha llevado al borde del enfrentamiento. Hay fracturas sociales muy evidentes. Entonces, reitero, soy muy enfático en ello. Creo que lo formal está garantizado para el movimiento al socialismo, ¿no? Eso está muy claro prácticamente, pero la verdadera gobernabilidad implica, ¿cierto?, ser muy cuidadoso, ser muy detallista en las decisiones, en el diálogo. Por supuesto que hay una mayoría, y esa mayoría un poco tiene que dar las líneas, ¿no? Y se espera que tengamos una oposición que sea responsable con los intereses del país, que no juegue a su protagonismo únicamente personal, que no crean que una persona es el principio y el fin de lo que piensa una región, o de lo que piensa el país, o lo que pretende el país, ¿no? Creo que hace falta también una nueva camada, una nueva conducta, una generación de actores políticos que tengan visión nacional, que tengan responsabilidad y que piensen en los intereses del país, en la estabilidad económica, en lo que nos estamos jugando, en la estabilidad democrática y en el retorno, por lo menos en el fortalecimiento de la confianza en nuestras instituciones, Juan Carlos. Marcelo, hablando de los 2 tercios y la elección de autoridades, entre ellas, por ejemplo, el defensor del pueblo, ¿para fiscal general también se necesitan 2 tercios? Para la elección del defensor del pueblo, Cecilia, ¿no le escuché bien la última parte? Para la elección del defensor del pueblo, para la elección del fiscal general, 2 tercios también. 2 tercios de la Asamblea Legislativa, sí. Pero quiero recordarle algo. A partir de eso, perdón, Marcelo, mi consulta concretamente es si esto permitirá o es una garantía de que las personas elegidas para estos cargos, efectivamente ya que van a tener que ser elegidas a partir de un acuerdo entre bancadas, porque no va a tener los 2 tercios el movimiento al socialismo, puede ser una garantía de elegir a las mejores personas y que exista independencia de poderes finalmente en nuestro país. Sí, Cecilia, esa es una virtud y una ventaja que en este momento podemos entender de una asamblea legislativa que tiene la mayoría absoluta de un partido, pero que no tiene los 2 tercios. Significa que hay decisiones en las cuales se tiene que concertar y se tiene que llegar a acuerdos. En lo formal, por supuesto que sí, el MAS tendrá que consultar a Comunidad Ciudadana, tendrá que consultar a Creemos para designar algunas autoridades importantes. Se acerca también, bueno, no está tan cerca, pero hay que renovar el órgano judicial, también hay que hacer esa preselección, por lo tanto el órgano legislativo será importante en ese hecho, los 2 tercios, y seguramente habrá alguna punta de acuerdos o un centro de acuerdos para poder designar no necesariamente a gente de partidos, sino a las mejores personas. Abrigamos esa esperanza y por supuesto abrimos ese compás. Sin embargo, me voy a permitir hacer un análisis muy realista de la política. Y ojalá esto no suceda, ¿no? ¿Cómo se manejarán las bancadas de oposición política? Esa será una pregunta que la vamos a ir develando seguramente las próximas semanas. Quiero recordarle, Cecilia, que de aquí a menos de 15 días, probablemente, o en 15 días, vamos a tener la conformación ya del nuevo gobierno y previamente a ello tenemos que ya ver la elección de las directivas de las cámaras respectivas, ¿no? Por lo tanto, estamos a 2 semanas probablemente de ese hecho. Habrá que ver si realmente hay una jefatura de bancada compacta en estas estructuras. Comunidad Ciudadana podrá establecer una jefatura de bancada
compacta, que tenga la capacidad de aglutinamiento, de aglomeración, de unidad de análisis y de visiones políticas en torno a las decisiones que se tomen a la Asamblea? No lo sé. Yo no lo veo a Carlos Mesa, pese a que en su discurso de aceptación de la victoria del movimiento al socialismo ha dicho que va a ser cabeza de oposición. Yo no lo veo a Carlos Mesa metido todos los días haciendo actos de fiscalización, estando a la cabeza de la bancada, controlando a su bancada, llamando a sus parlamentarios, haciendo un seguimiento de tales u otras cosas. No lo sé si esa jefatura funcionará. Veremos cómo se maneja el líder de Creemos, Camacho, o quien maneje la bancada, en función de una bancada que es minoritaria, pero que no deja de ser importante. A veces, las fisuras que se presentan dentro de los propios partidos de oposición, porque están en minoría, pueden generar algún tipo de dispersión o de cooptación por parte de las mayorías. Ha pasado muy recurrentemente en la historia del país. Así que yo me guardaré un poco la expectativa para ver los primeros pasos que den estas bancadas, seguramente ya en las próximas semanas, cuando se conforme la nueva estructura del órgano legislativo. Bien, para ir finalizando, agradeciéndoles, Daniel. A ver, hemos visto recientes ejemplos, si hacemos un poquito de memoria, de que no había sido tan difícil llegar a concertación. Este proceso electoral, la elección de los actuales vocales del Tribunal Electoral, del Tribunal Supremo, han permitido un pacto entre quienes hace 14 años estaban en franca guerra en la Asamblea Legislativa. Es decir, cuando se quiere, se puede. Cuando se quiere avanzar por el país, se puede. Han elegido a los vocales del Tribunal Supremo Electoral entre los opositores y oficialistas para llevar adelante este proceso. Es decir, han dado una importante señal. Después han venido las peleas, ese poder del legislativo y ese poder del ejecutivo, etcétera, etcétera. Pero cierro con esto, Daniel, y le consulto. ¿Será que están con esa actitud? ¿Tendrían que estar con esa actitud los parlamentarios electos? Buena pregunta. Yo creo que la sociedad civil debe no solamente estar en la expectativa de que eso ocurra, sino que debe presionar. No podemos dejar sueltos o aislados que cada uno haga lo que quiera en la Asamblea Legislativa. Creo que las urnas hablan. Uno de los mandatos que ha tenido este proceso y su resultado es que se vaya a una reconciliación nacional, que se trabaje, que se genere un clima propicio. Lo más difícil para lo que usted me pregunta es cabalmente generar un clima adecuado, ¿no? Una atmósfera donde puedan todos ser escuchados, donde puedan haber objetivos superiores, pensando siempre en el interés nacional. Creo que soy una persona de buena fe, creo que como toda la población prácticamente, las nuevas autoridades electas a nivel del Ejecutivo han dado algunas señales importantes, ¿no? No veo esa discursividad, ¿no es cierto?, que genera un ambiente hostil, ¿no? Yo en algún momento, menos en los últimos años, eso es lo que primó. No veo declaraciones todavía que intoxiquen. Veremos qué sucede, ¿no? Lo único que ha estado intoxicando hasta el día de hoy, escenario, por ejemplo, previo a la posesión de las autoridades de la Asamblea como del Ejecutivo, sigue siendo ministro de Gobierno. Pero creo que si se genera un clima propicio, una atmósfera como para que se pueda dialogar, se pueden ir dando algunos acuerdos, ¿no? Va a costar mucho, hay heridas, yo les decía, que están abiertas, hay desconfianza, hay algunas movilizaciones que todavía no salen del asombro, que no entienden, ¿no?, que hay una elección que ha cerrado, ojalá, un ciclo, que finalmente, como decía uno de los mensajes ante este proceso del Tribunal Supremo Electoral, el voto es el abrazo del reencuentro. Ojalá podamos todos entender eso, y fundamentalmente los asambleístas, que tienen ahora el título de padres de la patria, ¿no? Creo que ese es el título que se les pone, y eso implica una gran responsabilidad, ¿no?, con los intereses de la sociedad. La sociedad está realmente agotada, está cansada de estos desencuentros, de estas rivalidades sin sentido, de esa forma de hacer política basada en los adjetivos, las descalificaciones,
Eso ha provocado además algo muy duro, ¿no? Que lo vemos permanentemente, ¿no? Hay una descomposición de la cultura política y ha llegado a la sociedad civil, ¿no? Hay sectores radicalizados, ¿no? En ambos sentidos. Entonces, eso es lo que hay que ir saneando. Yo creo que esa es una de las premisas, objetivos mayores. Como usted decía, cuando se quiere, se puede. Y aquí hay un mandato muy claro, ¿no? De la sociedad civil. Si se ha volcado casi un 90% de los 7 millones y casi medio de votantes, es porque quieren que esto se resuelva a través del voto y que finalmente los elegidos tengan la capacidad y la responsabilidad de generar esos espacios de diálogo. La política no es una taza de leche, por supuesto, va a haber desencuentros, va a haber diferencias, va a haber sorpresas con algunos asambleístas que seguramente van a tener una discursividad delirante, ¿no? Pero yo creo que finalmente ahí viene el rol de la sociedad civil, de los medios de comunicación, la presión que se puede hacer, porque creo que hay que trabajar en una agenda conjunta. Si no la quiere hacer el nuevo presidente, la tiene que hacer la sociedad civil, es decir, esta es la agenda, ¿no? Y dentro de esa agenda tiene que estar esta nueva forma de hacer gestión, de dialogar, porque definitivamente hay un ciclo, por lo menos en cuanto se refiere a la forma de hacer gestión y de hacer política, que es necesario ir cerrando, ¿no? Creo que es la hora de nuevos actores. Se han escuchado algunas vocerías también distintas que me alimentan esa esperanza de decir que esto puede ser distinto, no obstante de que hay que reconocer por hidalguía, por honestidad política, de que hay una mayoría muy clara en el país, ¿no? A muchos les ha sorprendido. Yo quiero terminar, quizás me estoy alargando, pero quiero decirles lo siguiente. Soy uno de los bolivianos, y lo digo así públicamente, que esperaba una segunda vuelta. Creía que una segunda vuelta electoral podía afianzar, ¿no? Esto del diálogo, esto de la concertación, esto de la necesidad de tener una agenda común. Pero ahora hay que respetar el resultado. Y el respeto a esos resultados significa, además de eso, cambio en las formas, en los códigos, en la discursividad, en la forma en que nos manejamos públicamente. Es impresionante la influencia que ejercen los actores políticos sobre la sociedad. Mientras más veneno destila, ese veneno también llega a las redes sociales, llega a los jóvenes, llega a los niños que ven en los políticos eso, ¿no? Pareciera que la política significa simplemente destilar odio, destilar división, cuando la política tiene otras connotaciones mucho, pero mucho más importantes que esos aspectos, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Daniel, por la opinión y obviamente el análisis esta noche. Daniel Valverde desde Santa Cruz. Gracias también, Marcelo Silva desde la ciudad de La Paz. Gracias como siempre por acompañarnos, ayudarnos a entender un poco esta situación y por supuesto también generar este diálogo y este debate que siempre es bueno en nuestro país, más aún después de estas elecciones y lo que está ocurriendo en este momento. Buenas noches para ambos, muchas gracias. Un gusto, muchas gracias.